Bien. Bueno, entonces, el núcleo duro, que es el teorema de Poiseuille, va a ser válido salvo bajo algunas hipótesis. Entonces, la primera hipótesis es que el fluido sea real, y ahora vamos a ver qué implica. La segunda hipótesis es que el fluido sea incompresible, esto ya lo dijimos del primer día de clase de fluidos. La segunda, que el régimen, el tipo de movimiento, va a ser estacionario, como lo era con Bernoulli, pero además va a ser estacionario y laminar. Laminar quiere decir que lo podemos pensar como láminas, y ahora lo vamos a ver también. La cuarta hipótesis es que nuestros tubos van a ser horizontales. Nuestra cañería se puede bifurcar o ramificar, como lo era con Bernoulli. También podemos tener distintas secciones, pero la altura de la entrada y la altura final es la misma. Y la quinta hipótesis es que el fluido es irrotacional, lo que ya era con Bernoulli, o sea, no podía rotar. Así que vamos a ver rápidamente estas 5 hipótesis. ¿Qué quiere decir que el fluido sea real? Pues el fluido va a tener cierta viscosidad. Fíjense, esta agua colorida y esta melaza o miel, si quieren, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y a esta le cuesta, aún cayendo, le cuesta, digamos, que las moléculas fluidas se separen, ¿está bien? Entonces vamos a decir que un fluido es real en la medida que la viscosidad ya no la pueda despreciar. Entonces la viscosidad, ¿qué es? Es una medida de la resistencia o dificultad para moverse de las diferentes partes del fluido entre sí, y del fluido respecto de las superficies, de las otras superficies, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el borde de este vidrio y esta miel, por ejemplo, ¿no? O sea, hay de alguna manera resistencias entre el fluido entre sí y entre el fluido y el recipiente. Resistencias a desplazarse. Los fluidos reales entonces van a ser viscosos, algunos son, bueno, como ejemplo de alta viscosidad, por ejemplo la miel, menos, pero viscoso el aceite, y otros elementos menos viscosos como el agua y muy poco viscoso como el aire. ¿Está bien? Entonces van a tener distintos magnitudes, distintos valores de algo que se va a llamar viscosidad. ¿Está bien? A la viscosidad la vamos a denominar, o al coeficiente de viscosidad, la vamos a denominar con la letra griega eta, que es como esa N con digamos, el último palito más largo. Tiene unidades de presión por unidades de tiempo, o sea, en el sistema internacional, pascales por segundo. Por supuesto, hay otras medidas del coeficiente de viscosidad. La medida más usada es el centipoise. Por ejemplo, la viscosidad de la sangre es 0,01 poise. No, un centipoise, ¿está bien? Un centipoise es la viscosidad de la sangre. El centipoise es que es una centésima de un poise, ¿no? Es una unidad bastante antigua. El pascal por segundo es un poquito más moderna, no mucho tampoco, pero bueno, es un poco más moderna. El centipoise sería una centésima de un poise. Y bueno, hay una equivalencia entre el centipoise y el pascal por segundo. Muchas veces nos dan el coeficiente de viscosidad a partir de las unidades, o a partir de la unidad centipoise, y por la propia ecuación, por la propia necesidad de hacer alguna cuenta, la vamos a tener que pasar a pascal por segundo. Bueno, y acá tienen la equivalencia. ¿Está bien? Un centipoise es 0,001 pascal por segundo. Existen
fuerzas, siempre hay esas fuerzas de atracción molecular, ¿no? Entre el fluido y la superficie. Lo que va ocurriendo, y este es el modelo, ¿no? Que la velocidad relativa entre la capa del fluido que está más cercana al sólido va a tener una velocidad respecto del sólido igual a 0. Básicamente esa última capa no se va a desplazar respecto del sólido. ¿Vieron qué difícil que es sacar el aceite del envase de aceite? O sea, ya te quedó lo último. Y sin embargo uno sigue viendo que hay una película de aceite adherida al envase. Lo das vuelta y lo dejas ahí y sale alguna gota de vez en cuando, pero es como que queda toda esa última capa de aceite, queda como que adherida a la botella. ¿Lo vieron eso? Ese fenómeno. En general, entonces uno va a decir, va a modelar, ¿está bien? Bueno, que puse como curiosidad que el vidrio es un fluido también, un fluido real. Que está sobreenfriado y por lo tanto parece sólido, muy viscoso y queda como que, ¿no? hasta que el vidrio, pasarán cientos de siglos hasta que el vidrio termine de derretirse, no de derretirse, sino de hacer lo que hace un fluido, ¿no? Fluir justamente, caer por gravedad. Y ahí digo, bueno, que es tan lento que tarda cientos de años en fluir a temperatura ambiente. ¿Está bien? O sea, el vidrio que uno observa en realidad es un fluido extremadamente enfriado, sobreenfriado. Veamos el tipo de movimiento. El tipo de movimiento va a ser un tipo de movimiento, ya les había dicho, estacionario, pero además laminar. ¿Qué quiere decir laminar? Que yo voy a poder pensar el fluido como capas, o grosor, que intentan desplazarse una respecto de la otra, ¿no? Imagínense que acá, si me ven a mí, yo tengo acá un montón de hojas blancas, y que esto fuera un río. Entonces yo puedo decir que este río son capas, ¿no? Láminas, que intentan deslizarse unas respecto de las otras, y bueno, quedaría como una cosa así. Fíjense la dificultad que tengo para mover estas hojas una respecto de la otra. Es como que hay resistencia de cada lámina a desplazarse respecto de cada una. Podríamos definirlo como una especie de rozamiento. Y entonces nos va a quedar un tipo, ¿no?, de modelo en donde hemos pensado al fluido como una sucesión de pequeñas capas. Como nosotros vamos a ver solamente tuberías, y las tuberías son cilíndricas, entonces lo que podemos pensar es que nuestro fluido tiene capas concéntricas. Eventualmente las capas se van a desplazar entre sí, ¿está bien? Y bueno, va a haber capas, ¿no?, que cada vez tengan menos radio, capas más externas que tienen más radio, etc. Cada una de esas láminas va a intentar deslizarse una respecto de la otra. Y entonces me queda un cierto perfil de velocidades que es el que uno observa ahí en ese gráfico. Fíjense que la capa del medio va a viajar con mayor velocidad respecto de las otras capas, pero las otras capas van a ir perdiendo velocidad
y la última capa, la que está en cercanía, ¿no? Tocando al sólido, va a tener velocidad cero. Así que este es el perfil de velocidades de las distintas capas de un fluido dentro de un cilindro, ¿no? De un caño, de una cañería. Como verán, ya no podemos definir una velocidad, no podemos decir que el fluido sobre esta superficie tiene una única velocidad. Cada capa tiene una velocidad distinta. La velocidad máxima va a estar en el centro y la velocidad mínima, que sería 0, va a estar justo ahí en que es la última capa, la que toca el sólido. ¿Está bien? Que sería el propio. ¿De acuerdo? Este es el perfil de un régimen estacionario y, a su vez, laminar. Es estacionario porque si yo me paro en esta superficie, llamémosla S1, y miro, voy a observar este perfil de velocidades. Ahora, el tiempo pasa y esta velocidad sigue siendo 0, esta velocidad sigue siendo 1, esta velocidad sigue siendo 2, esta velocidad sigue siendo 3. La velocidad del medio es siempre la misma, la velocidad de acá es siempre la misma, la velocidad más allá es siempre la misma, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero no son iguales entre sí. Fíjense que ya eso lo diferencia del fluido ideal. En el fluido ideal, en una superficie, todos los elementos del fluido tenían la misma velocidad entre sí. ¿Bien? Bueno, esta es una de las grandes consecuencias de tener viscosidad. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Sí, el régimen, sí, la velocidad del fluido en régimen laminar, ¿no? Empieza a aumentar, si la velocidad es esta velocidad, cada una de ellas comienza a aumentar, hay una cierta velocidad crítica donde a partir de ahí, que dependerá, ¿no? Dependerá del caudal, básicamente, del caudal, diámetro de la tubería, de cuán viscoso es el fluido y de la densidad del fluido. Con todo eso se genera lo que se llama el número de Reynolds. El número de Reynolds, que ahí aparece, que nosotros no lo vemos, no lo vamos a tomar nunca. Esta filmina es solamente para decir algo interesante, pero que no lo vamos a tomar, que es la densidad por el caudal por el diámetro dividido la viscosidad de Reynolds. El número de Reynolds define, ¿está bien?, en qué momento deja de ser estacionario, comienza a ser turbulento. Y el número de régimen es laminar. Si el número de Reynolds es mayor que 4000, el régimen es turbulento. ¿Está bien? Fíjense que esto lo podemos pensar en nuestras arterias y nuestras venas. Nosotros necesitamos, por una cuestión biológica, funcional de nuestro organismo, que la sangre fluya laminarmente, si la tomamos como un fluido real. Y entonces necesitamos que el número de Reynolds sea menor que 2000. ¿Está bien? Y por lo tanto tengo que tener, bueno, el coeficiente de viscosidad de la sangre. ¿La densidad de la sangre puede variar? Sí, por supuesto, puede variar ligeramente, ¿no? Dependerá también de cuánta agua uno ingiere, etc. El caudal de la sangre, bueno, ahí ahí está metido el corazón, digamos, en cuanto con qué caudal está actuando. Y ahí el problema es, Martín, a mí me sale cada tanto un cartel que dice que está como que deficiente internet. Cada tanto, ¿no?
es a veces, sale el cartel a mí, es porque no sé qué pasa, pero no es mi internet, es como que el servidor, no sé qué. A ver la cámara. Ahí. Vamos con esa. Intentemos si sacando la cámara sirve. Igual me parece de que colapsa la computadora, sino que el servidor, ahí algo pasa. Bueno, veremos qué se le va a hacer. Vamos a tratar de que quede lo mejor. Bueno, muy bien, entonces, nosotros no vamos a ver estas condiciones, no lo vamos a estudiar nunca, pero quizás ustedes sí. Puede ser, sí. ¿Se sigue trabando? Vamos a ir. Ustedes me avisan cuando se traba y vemos si repito. Bien. Bueno, la otra es que el caudal es constante. O sea, el caudal de entrada, o sea, es incompresible, ¿no? El caudal de entrada es igual al caudal de salida. Acá se puede también tener ramificaciones, pero el caudal se mantiene constante. ¿Pero qué cambia? Ahora ya no se puede expresar tan libremente el caudal como velocidad por superficie. ¿Está bien? Porque ¿qué velocidad? Entonces, lo que en tal caso vemos es que si hablamos de términos de velocidad por superficie, vamos a hablar de la velocidad media. ¿Está bien? Nunca nos van a preguntar cuál es la velocidad. A lo sumo nos pueden calcular la velocidad media, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, acá esto cambia respecto de Bernoulli un poquitito, ligeramente. No hay vórtices, ya lo habíamos dicho. Y por último, uno puede tener una ramificación, pero siempre, 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 siempre el tubo va a estar horizontal. O sea, las ramificaciones van a tener la misma altura entre sí. ¿Está bien? Y las ramificaciones y la entrada también van a tener la misma altura entre sí. Bueno, esas son todas las hipótesis de validez de este teorema que se llama el teorema de Poiseuille. Este es el gran teorema, ¿está bien? Muy bien. ¿Qué es lo que expresa este teorema? Dice que la diferencia de presión en una tubería entre la entrada y la salida es igual a, por un lado, está relacionado con el caudal. O sea, la diferencia de presión está relacionado con el caudal. Pero por otro lado, justamente, esta igualdad lo que dice es que si yo quiero mantener constante el caudal, voy a necesitar una diferencia de presión. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a que este caudal atraviese esa tubería. Entonces, si yo tengo un cierto caudal Q y deseo mantenerlo constante, dado que sé que la tubería y el fluido tiene una resistencia, y esta resistencia la vamos a llamar resistencia hidrodinámica. Entonces, dado que yo tengo una tubería y un fluido que se resisten a que el fluido se mueva, pero yo quiero mantener un caudal constante, o sea, quiero mantener el fluido en movimiento, entonces sí o sí voy a necesitar una diferencia de presión entre la entrada y la salida. De alguna manera lo que dice esto es que, y esto es lo más importante, ¿no?, de esta parte, dice que si el fluido se mueve de izquierda a derecha, ponele, entonces en la izquierda tiene que haber mayor presión que la derecha, tal que haya una diferencia de presión que motive que el fluido efectivamente se mueva.
¿está bien? Que haya un caudal, ¿está bien? Entonces, a partir de ahora, lo que ustedes tienen que interpretar es que, bueno, hay una relación entre la presión, la resistencia y el caudal, que es esta relación, es muy sencilla, pero que abajo tiene conceptualmente cosas grosas, ¿está bien? A tener en cuenta. Entonces ahora les propongo estudiar cada una de estas cosas, la diferencia de presión, la resistencia hidrodinámica y el caudal, y vemos qué pasa. Bueno, entonces, siempre, 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 siempre la presión va a disminuir a lo largo de la cañería. Y eso le pasa a la sangre, por eso requiere de un corazón. El corazón es una bomba que lo que hace es una diferencia de presión. Si el corazón latiera una vez y manda sangre por la cañería llamada aorta, ¿está bien? Si dejo pasar un muy poco tiempo, la sangre se va a detener. Entonces, ¿qué hace el corazón? Le vuelve a poner presión, la vuelve a mandar a circular. ¿Está bien? Es más, si yo quiero que la sangre fluya constantemente, cada tanto le tengo que poner una patadita. Y eso es el corazón. Entonces, siempre, 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 la presión disminuye hacia donde fluye el fluido. Parezco un personaje ya. ¿Está bien? La presión siempre va en disminución en la medida que el fluido, en la dirección del movimiento del movimiento del fluido. ¿Está bien? Bueno, acá lo digo con claridad. La presión siempre disminuye en la dirección del movimiento del fluido, aun cuando la sección sea mayor o menor. Y acá hay una diferencia muy tajante respecto de Bernoulli. ¿Se acuerdan que en Bernoulli, si la velocidad era menor, la presión era mayor, dependiendo también de la altura? ¿Está bien? O sea que la presión de alguna manera en Bernoulli, en los gases, en los fluidos ideales, dependía también, estaba relacionada con la velocidad. Acá no. La presión que hace disminuye, siempre, no importa si la cañería aumentó de sección o disminuyó de sección. Siempre disminuye en la dirección del movimiento. La diferencia de presión, o sea, la presión en B, en A, que es mayor, ¿no? La presión en A menos la presión en B, la vamos a denominar diferencia de presión. ¿Está bien? Esa diferencia de presión también se denomina caída de presión, porque justamente siempre cae. Siempre la primera es mayor que la última. ¿Está bien? Y no confundir diferencia de presión con presión. ¿Está bien? Una cosa es la presión en A y otra cosa es la diferencia de presión entre A y B. Podría llegar a ser 0, pero bueno, es medio raro. Pero bueno, no podría, nadie te dice que no. ¿Está bien? Pero una presión 0, una presión absoluta 0 es el vacío. Es raro que tengas un problema con esas características. Siempre vas a tener una cierta presión inicial y una presión final, y siempre la final es menor que la inicial. ¿Está bien? Bien. Y la otra es, yo acá puedo llegar a tener una presión en A, y acá puedo llegar a tener otra presión en B. La diferencia de presión, ¿está bien?, será mayor a mayor resistencia. Y ahora vamos a ver cuando veamos resistencia, entonces esa última frase la voy a dejar colgando por ahora. Muy bien. Vean este gráfico. Este gráfico es un gráfico de presión en función del largo de la tubería. ¿Está bien? La diferencia de presión, perdón, ¿cómo se pronuncia tu nombre?
Angeli. Angeli. Angeli, pero ¿es de qué país es Angeli? De Venezuela. Ah, claro. No, nunca lo escuché acá, por lo menos. Angeli. La diferencia de presión en este caso no es final menos inicial. Como yo quiero, por lo general, que la tomarla como positiva, la diferencia como un número positivo, entonces voy a decir que es la inicial menos la final. Es al revés de lo que habitualmente hacemos. ¿Está bien? Para que me dé positivo, nada más. Y entonces por eso la llamo caída, porque yo sé que en el fondo es negativo, porque pierde. ¿Está bien? Así que la diferencia de presión, por eso muchas veces la llamamos caída de presión. Es la de A menos la de B. La tomo como positiva, pero ya sé que es negativa, que siempre la final es menor que la inicial. ¿Está bien? Bueno, fíjense este gráfico, lo que dice justamente que la presión en A es más grande que la presión en B. A medida que la cañería es más larga, pues la presión disminuye. En la dirección. El caudal. El caudal es el viejo y querido caudal que vimos hasta ahora, y lo importante conceptualmente es que se va a mantener constante a lo largo de toda la cañería. O sea, el caudal de entrada y el de la salida es siempre, siempre, siempre iguales. No sé cómo puedo usar esto. Bueno, y finalmente, resistencia. Entonces habíamos dicho que, fíjense, la turbulencia que hay alrededor de estos nadadores. No, tiene que salir. Me lo dejo acá andando. Espero que esté. Ya. No, si te llega a llamar o algo, porque no puedo pausar el Zoom. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, la resistencia hidrodinámica, ¿está bien? La vamos a poder escribir de la siguiente manera. Yo les estoy dando el machete de las tres formas distintas, pero iguales, de escribir resistencia. Esta primera forma está referida al radio. R es el radio de la cañería que dijimos que eran cilíndricas. Cilíndricas y horizontales, siempre. Aparece un 8 arriba y un pi abajo. ¿Está bien? Eta es la densidad del fluido que corre por esta tubería, el fluido amarillo. L es la longitud del tubo. Y R a la cuarta potencia, R es el radio, como ya dije antes. Entonces, la resistencia hidrodinámica en función del radio se puede escribir como 8 eta por la longitud dividido pi por el radio a la cuarta. Muy bien, fíjense que de qué depende la resistencia. Depende de la viscosidad, depende de cuán larga sea la tubería. Cuanto más larga la tubería, más resistiva es la tubería. Cuanto más densidad tenga el fluido, más viscosidad, coeficiente de viscosidad, tenga el fluido, mayor resistencia. Y fíjense qué pasa con el radio, ¿no? Y el radio es un factor decisivo porque está elevado a la cuarta. Quiere decir que como define más la resistencia, más que la viscosidad y que la longitud, el radio. Fíjense que a mayor radio, o sea, una tubería muy, muy ancha, digamos, tiene menor resistencia, es inversa, no es lineal porque esta está la cuarta, pero es inversa ya. A mayor radio, menor resistencia. A menor radio, mayor resistencia. O sea, un tubito que sea de poco radio
que sea muy largo y que encima por ese tubito intente pasar, por ejemplo, aceite, pues tengo una resistencia tremenda. ¿Está bien? Muy bien, pero como el diámetro y la resistencia están de alguna manera relacionados, entonces yo puedo tener una segunda fórmula donde en vez de hablar del radio, hablo del diámetro. Bueno, y haciendo un poquito de cuentas, me queda que esta es igual a esta, donde el 8 se reemplaza por 128, y donde dice radio pongo el diámetro. Y si yo quiero, ya dado que la sección es pi por radio al cuadrado, si quiero tener esta ecuación, pero en vez de en función del radio o del diámetro, en función de la sección, entonces también hago una pequeña cuenta con esta ecuación de acá, la meto acá, etcétera, 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 y me queda esto. Acá que cambia, el pi que estaba abajo, ahora pasó multiplicando arriba, me queda 8 por pi, por el coeficiente de viscosidad, por la longitud del caño, dividido la sección, y ojo que está al cuadrado, no a la cuarta como en los otros. ¿Qué ecuación van a usar ustedes? Las que quieran. La que quieran en función de los datos. Si a mí me dicen que tengo una cañería, qué sé yo, no sé cuánto, de que tiene cierto diámetro, y que ahora voy a usar una cañería que tiene el triple de diámetro, pues más vale empezar a comparar usando la del medio. ¿Está bien? Por ahí me dan comparaciones de sección, por ahí me dan comparaciones de radio. Dependerá entonces del problema en sí mismo. ¿Estamos? Una cosa que les quería, dos cosas. Una es que a la tubería la puedo expresar simbólicamente con una especie de serruchito. A esta resistencia la voy a expresar simbólicamente, esta tubería, como esto de acá, ¿no? Una especie de guión, serruchito, guión. ¿Está bien? ¿Hasta acá bien? ¿En qué se mide? ¿En qué se mide? Bueno, se mide en pascales por segundo, dividido metros cúbicos. O sea, pascales por segundo, ¿se acuerdan que era la unidad de viscosidad? Dividido metros cúbicos. En eso se mide en el sistema internacional la resistencia. Por supuesto, el pascal, que es una unidad de presión, puede también ser reemplazada por el milímetro, el milímetro de mercurio, el metro cúbico por el mililitro, eventualmente. Bueno, y esta en particular, milímetros de mercurio por segundo dividido en mililitro, es lo que ustedes en medicina conocen como URP, unidad de resistencia periférica. ¿Está bien? Nosotros vamos a usar pascales por segundo sobre metro cúbico, que es el sistema internacional. ¿Estamos? Bueno, no termina acá. Porque yo, hasta acá bien, ¿no? ¿Hasta acá dudas? ¿Duda de algo? Ok. Bueno, y ahora sí se pone más interesante el asunto, porque resulta que yo puedo decir que tengo un conjunto de tubos puestos así, miren, uno que tiene cierto diámetro, con otro que tiene diámetro mayor, con otro que tiene diámetro menor, todos diámetros distintos, o lo que es lo mismo, secciones distintas, o lo que es lo mismo, radios distintos. Expresarlo como quieras, pero ¿está bien? Entonces yo puedo decir que tener 3 tubos así, uno al lado del otro, es equivalente a decir que tengo 3 resistencias que están en serie. ¿Está bien? Puedo tener n resistencias en serie. Acá tengo 3. Muy bien. Entonces, por acá ingresa un fluido, ponele amarillo. Por esta parte la voy a llamar entrada, y ese fluido va a salir por acá, por la salida.
Entonces, cuando ese fluido ingresa, voy a tener cierto caudal Q1. Ahora, va a ingresar por esa tubería, no importa lo largo que sea, obviamente, importa en cuanto más largo, más resistivo, etc. Pero digamos, el caudal va a mantenerse constante. Va a encontrarse con esta otra tubería y luego con esta otra tubería. Yo puedo definir que el caudal que pasó por acá es Q1, el caudal que pasó por acá es Q2, el caudal que pasó por acá es Q3. ¿Está bien? También voy a poder definir, ¿se acuerdan que siempre, 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 siempre la presión disminuía? Así que si yo acá tengo una presión 1, o una presión A, acá voy a tener una presión B, que es menor que la anterior, y acá voy a obtener una presión C, que es menor a todas aquellas, y acá voy a tener una presión D, que es todavía menor a esta y a esta. O sea, a medida que el fluido avanza, las presiones disminuyen siempre. No importa si la tubería es más grande o más chica, la presión disminuye siempre. ¿Estamos? Entonces voy a poder decir que tengo una diferencia de presión entre este inicio y este final de la tubería 1, entre este inicio y este final de la tubería 2, del tape 2, y entre el inicio y el final de esta tubería 3 sería la diferencia de presión o la caída de presión de la tubería 3. Puedo decir que reemplazo toda esta porquería por un único caño que tenga una cierta dimensión, un cierto largo y una cierta sección, o diámetro o radio, como quieran verlo, que tenga una resistencia que sea equivalente a estas tres porquerías distintas puestas en serie. Muy bien, entonces, muchas veces yo quiero justamente llegar a esta idea en algún problema, ¿no? Muy bien, entonces tengo que poder comparar. Primero, veamos el segundo renglón. El caudal es siempre constante, por lo tanto el caudal 1, el 2 y el 3, como pasa por distintas cañerías, pero no se divide nunca, tiene que ser igual entre sí. Entonces Q1, Q2, Q3 son iguales y particularmente el caudal que pase por esta única cañería. Por supuesto, la diferencia de presión sería entre esta y de esta resistencia equivalente, ¿está bien? Y esa diferencia de presión es la suma de las caídas de presiones de todos. Por ejemplo, si yo acá tengo una presión de 100, acá de 80, la caída fue 20. Ponele que acá fue... dije 80, 70, la caída fue 10. Ponele que acá valga 50, la caída fue 30. ¿Está bien? No. Bueno, ya ni... Sí, 7, que sea 40, ponele. La caída fue 30. Entonces fue de 100 a 80, de 80 a 70, de 70 a 40. ¿Está bien? Fíjense que en el inicio tenía 100 y al final tenía 40. Si calculo la diferencia de presión, tengo 60. Pero resulta ser que es la suma de estos 20, caída de presión, más estos 10, caída de presión, más estos 30. Total 60. O sea que ven que da lo mismo hablar de la caída de presión del equivalente a la suma de las caídas de presiones de los elementos que están en serie. Y finalmente, ¿cómo queda la resistencia? Pues la resistencia queda como la suma de las resistencias de cada una de las resistencias que están en serie. ¿Está bien? R1 más R2 más R3. Que pueden ser iguales o no, en este caso van a ser distintas entre sí. ¿Está bien? Yo sé que este tema es el que más molestia causa, y lo que viene ahora también, que serían tener, en este caso puse 5, perdón, resistencias que están en paralelo. Este tipo de resistencias se llaman paralelas, porque ingresa un caudal
el caudal se ramifica, cuando hay ramificaciones porque están en paralelo. Luego, de acá tengo un caño similar a este, pero del otro lado, que se vuelve a sintetizar en un solo caño, pero ahora acá de este lado, ¿está bien? No lo puse. Así que el caudal ingresa por acá, se ramifica, va a tener un cierto caudal 1, un caudal 2, caudal 3, caudal 4, caudal 5, pero después vuelve a juntarse todo y tener un único caudal. Esto se ve acá. El caudal del equivalente, de tener un solo caño que equivalga a toda esta porquería, es igual a la suma de los caudales que pasan por cada una de las cañerías que se bifurcó. De tal manera que imaginemos que por acá pasan, que ingresan 20 litros de agua por segundo. Que 10 pasan por acá, que 5 pasan por acá, que 2 pasan por acá, que otros 2 pasan por acá y que 1 pasa acá. O sea, eran 20, bueno, tengo 20 distribuidos, ¿está bien? En total, a la salida vuelvo a tener 20, porque nunca dejé de tener 20, solamente que se separó, ¿no? se ramificó el caudal en función también de la cantidad de ramificaciones y de otro factor más, que sería la resistencia. A mayor resistencia, menor caudal. ¿Está bien? Cuanto más resistivo es el asunto, pues menos cantidad de fluido va a pasar por ese ramal. ¿Estamos de acuerdo? Y si son todos iguales, pues va a pasar la misma cantidad de fluido por cada uno de ellos. ¿Sí? Moraleja, yo puedo tener un único tubo que reemplace a estas 5 tuberías acá puestas en paralelo. ¿Qué caudal va a pasar? Pues el mismo caudal que todos, el mismo caudal que tengo al inicio, ¿no? Que sería la suma de los caudales parciales. Muy bien, ¿qué pasa con la diferencia de presión? Pues miren, ¿qué pasa si yo acá tengo una presión de, acá al inicio, una presión de 1000 pascales, ponelo? ¿Está bien? Y que al finalizar, donde se juntan todos de nuevo, tengo una presión de 500 pascales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de presión entre esta y esta? Entre esta y esta, entre esta, ¿se entiende? ¿Cuál es la diferencia de presión en la entrada y en la salida de cada uno de los tubos? Pues es la misma en todos lados. De este lado tengo 1000 pascales y de otro lado tengo 500. Así que la diferencia de presión de 1, la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5 van a ser todas iguales e iguales a la diferencia de presión del equivalente. Finalmente, ¿a qué equivale? ¿Cómo encontrar la resistencia equivalente? Pues la resistencia equivalente es la suma, acá son dos sumas, de la inversa, ¿no? La suma, perdón, de las inversas de las resistencias, todo inversa, a la menos 1. ¿Está bien? Bien. Estas dos cosas es lo peor de toda esta serie. ¿Está bien? De esta... No sé si es lo peor, hay otra cosa peor, pero si esto se va entendiendo de a poco, la otra cosa no creo que tengan mayores problemas. ¿Está bien? Bueno, entonces, hasta ahora tenemos, voy atrás un minuto. Hasta ahora tenemos esta ecuación que me dice, que es el teorema de Poiseuille, que me dice que
si yo quiero mantener un caudal a lo largo de una tubería circulando y este caudal sea constante, me dice, ojo que tanto la resistencia, tanto el fluido como tanto el fluido al tener viscosidad, como las dimensiones de la tubería, todo eso junto ofrecen cierta resistencia, que es la que vimos recién. Entonces, para que vos puedas mantener este caudal constante, dado que hay resistencia, vas a tener que tener una diferencia de presión. ¿Está bien? ¿Qué puede llegar a pasar como tremebundo? Que me encuentre que no hay una única tubería, sino que hay un conjunto de tuberías. Dentro de ese conjunto de tuberías puede haber conjunto de tuberías que estén en serie, conjunto de tuberías que estén en paralelo o una mezcla de todo. ¿Y qué es lo que voy a querer? Es básicamente encontrar el equivalente de todo lo que tengo. ¿Está bien? Y aplicar el teorema de Poiseuille eventualmente. Bien. ¿Hasta acá bien? Después van a ver, ya terminamos la parte teórica, me falta nada más que una comparación. Y ahora vamos a ver los dos tipos de problemas que considero que son más importantes de los que se desarrolla la guía. Sí, mucha información, pero sobre todo hay niveles de abstracción en cañerías que se transforman en resistencias, ¿no es cierto? Y que tenemos que saber trabajar si están en serie, primero identificar si están en serie o en paralelo, y segundo, saber trabajarlas. ¿Estamos? Lo último, conceptual, de información que van a tener, es, bueno, hago una especie de comparación entre los reales y los ideales, ¿está bien? No, acá no creo que tengan demasiado problema. La parte más jodida ya pasó. Muy bien, estas tuberías que se encuentran abiertas a la atmósfera, este tipo de tubos, se llama tubos de Venturi. ¿Tá? Los tubos de Venturi. Entonces voy a comparar un fluido que sea ideal y un fluido que sea real, y los voy a hacer pasar por un tubo de Venturi. ¿Está bien? Muy bien. Primero que para compararlos, obviamente el largo va a ser el mismo en ambos casos, y la sección también es la misma. ¿Está bien? Muy bien, veamos el fluido ideal. Imaginemos que tenemos un punto 1 que está justo debajo de este tubito, y un punto 2 que está justo debajo de este tubito. Yo sé que arriba hay presión atmosférica, tanto acá como están abiertos, digamos, ¿no? Y hay un cierto caudal ingresando. Si se fijan, el radio en el punto 1 y el radio en el punto 2 son iguales. Por lo tanto, tienen la misma sección. La sección en 1 y la sección en 2 son iguales. Si las secciones son iguales y el fluido es incompresible, entonces las velocidades tenían que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que si el fluido era incompresible, entonces el caudal de entrada y el caudal de salida era el mismo, y entonces superficie 1 por velocidad 1 es igual a superficie 2 por velocidad 2, que es el teorema, la ecuación de continuidad del caudal. Así que las velocidades son iguales. Como es ideal, aplico Bernoulli y voy a comparar 1 con 2. Como están a la misma altura, la parte de energía potencial gravitatoria la tiro a la basura. Digo que es 0 y chan, de ambos lados. ¿Está bien? Como tienen la misma velocidad, entonces la parte de energía cinética de ambos lados de la igualdad también se cancela. Y como consecuencia me queda que la presión en 1 es exactamente igual a la presión en 2. O sea, que si la velocidad es la misma y la altura es la misma, la presión tiene que ser la misma. Eso es Bernoulli. Muy bien, quiere decir que acá hay una cierta presión.
Pero bien, como estoy dentro de una cañería, la presión acá adentro es más grande, es mayor que la presión atmosférica. Por eso hay una tendencia del fluido a subir, pero hasta un límite. ¿Cuál sería el límite? Y bueno, hasta que se equilibre con la atmósfera. Como acá adentro tengo presión atmosférica y acá tengo una cierta presión 1, ¿está bien? Hay una diferencia de presión, y por lo tanto, acá lo que puedo pensar es en el teorema fundamental de la hidroestática. Acá no hay fluido moviéndose dentro del tubito, ¿está bien? Pero como tengo acá más presión, entonces sube un poquito. Y se va a mantener constante a esa altura. ¿Qué pasa en el otro tubito? Pues llega a la misma altura, porque esta presión y esta son iguales. ¿Está bien? ¿Está bien este esquema? ¿Alguien no entendió? ¿Dudas de ese esquema? No, profe. Ahora veamos el fluido real. Vuelvo a poner en el mismo tubo que acá, vuelvo a poner un cierto caudal. ¿Está bien? Pero resulta ser que también pensando que el caudal es constante, entonces la velocidad acá en 1 y la velocidad en 2 también son iguales. ¿Cuál velocidad? Bueno, ponerle la velocidad del centro. ¿Se acuerdan que el perfil de velocidades era que la velocidad del centro era la mayor y que en el borde era 0? ¿Está bien? Pero bueno, pongamos que sea la del centro, que sea la mayor. Esa velocidad en 1 y en 2 son iguales. ¿Está bien? Porque tienen la misma sección y el caudal es constante. Pero ¿qué pasa con las presiones? Como dije antes, si el fluido va de 1 a 2, entonces la presión en 1 es mayor que la presión en 2. ¿Eso está claro? Que la presión en 1 es mayor que la presión en 2. ¿Sí? Bien. Es más grande porque recuerden que siempre, 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 siempre la presión va en disminución, hacia donde se mueve el fluido. Siempre disminuye. ¿Está bien? Bueno, si disminuye, entonces lo que va a ocurrir es que, como estos tubitos de nuevo están abiertos a la atmósfera, son iguales a este, ponele que acá haya la misma presión que acá, entonces llega a la misma altura, 1, pero como acá la presión es menor, entonces va a ingresar fluido, se va a quedar en reposo, pero va a ingresar menos cantidad. Por lo tanto, la altura 2 va a ser menor, producto de que esta presión es más chica que esta presión. Así que si es menor, pues la altura, la columna de agua o de líquido que ingresó es más chica. ¿Se ve eso? Y entonces, si esto no me lo dicen, si no me dicen para dónde va el fluido, yo puedo, viendo un tubo de Venturi, analizar para dónde se está moviendo el tubo. En este caso se mueve de 1 a 2. ¿Por qué? Porque acá hay menor presión que acá. ¿Está bien? Hice una comparación entre los dos tubos, entre fluidos ideales y reales. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre fluidos reales e ideales? La gran diferencia disminuye principalmente porque está la resistencia, claro. ¿Qué es lo que disminuye? Viscosidad y resistencia, digamos, son primas hermanas, ¿no? Porque una de las partes de la resistencia es la viscosidad. ¿Qué es lo que disminuye, Martín? Lo que disminuye es la presión, no el delta. El delta, no confundir, ¿viste lo que dije antes? No confundir presión con diferencia de presión. La diferencia es una comparación entre dos presiones. ¿Está bien?
Entonces, en principio, vamos a hablar de presión por ahora y después de delta de presión, pero en principio saber que si el fluido va desde 1 hacia 2, entonces 2 va a tener menor presión que 1, mientras que acá tenía la misma presión. O sea, básicamente, si yo le doy una patadita a este fluido ideal, el tipo se va a mover por la eternidad, porque nadie lo detiene, no tiene resistencias. ¿Está bien? Por esta tubería horizontal, obviamente. Y de igual dimensión, ¿no? De igual sección. Mientras tanto, si yo tengo una tubería horizontal y de igual sección, aún dándole una patadita, esto se va a frenar. Entonces le tengo que seguir dando pataditas, o sea, tiene que haber una presión a la entrada mayor que a la salida para que esto efectivamente fluya, efectivamente tenga un cierto caudal y se mantenga constante. ¿Está bien? Bueno, esas eran la gran diferencia. Y obviamente esto es una diferencia, pero es ¿por qué? Porque tiene resistencia. ¿Y por qué tiene resistencia? Básicamente porque tiene viscosidad, como bien vos lo dijiste. ¿Está bien? Y producto de que tiene viscosidad, bueno, pasan otras cosas. Muy bien, vamos a ver los dos tipos de problemas que se van a encontrar ustedes en esta guía, que no lo puse acá, pero vamos a delimitar la guía. Déjenme sacarla. Ustedes pueden hacer desde el problema 20 hasta el problema 24, ¿sí? Ya del 25 en adelante no lo hacen, del 20 al 24, y los choice, tengo todo desarticulado acá, pero de los choice es acá, el 2, el 4, el 7, el 14, el 17, el 19, el 20 y el 24. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, yo acá les propongo 4 problemas, que son de la guía. Bueno, el primer gran problema es justamente donde aparecen un montón de resistencias que están dispuestas en serie o en paralelo. Y entonces hay que, en fin, hay que arremangarse y hacer muchas cuentitas respecto de si las resistencias están justamente en serie o en paralelo. ¿Está bien? 3 problemas, perdón, este es hablando del corazón. Bueno, este es un pequeño video que les dejo, en donde expresa que el corazón es una bomba que genera diferencia de presión, ¿está bien? Para mantener justamente el flujo de sangre constante. No lo voy a mostrar todo, pero ustedes lo pueden apreciar. No importa el sonido. Pero está bueno, está en inglés, además, así que es al pedo escucharlo. Pero está bueno porque como que es una animación muy certera, creo yo, respecto de cómo se mueve, cómo es el funcionamiento del corazón. Fíjense cómo hay una diferencia de presión debido a que se angosta o se ensancha, ¿sí? Y entonces va a... bueno, y ahí terminó. Es un corazón sano ese. ¿Está bien? Respecto, ¿se entiende entonces de cómo funciona el corazón de tal manera que no se ejerza una diferencia de presión y mueva la sangre? Yo en este momento estoy hablando y cuando hablo lo que hace todo el aparato
mi garganta. Aparece, tiene un horario típico este muchacho que vende siempre en mi horario de física. Bueno, muy bien, entonces yo estoy hablando y ustedes están, ¿qué estoy haciendo yo? Digamos, el aire que sale de mis pulmones atraviesa cierta región, de la parte de atrás de la boca y la tráquea, y empuja un cierto tambor, si quieren, vamos como parche de un tambor. No sé si alguna vez ustedes vieron un parlante, no la carcasa, me refiero el parlante, que cuando pasa música, el tipo se va moviendo. No sé si lo han experimentado, si lo han visto en alguna oportunidad. Y entonces, lo que está haciendo, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Bien. sí. Lo que está haciendo básicamente es empujando a un cierto ritmo, el ritmo de la música o de la persona que habla, hace presión sobre el aire. Esa presión del aire que se va a desplazar porque el parlante le va a implicar, digamos, en su movimiento que desplace cierto volumen o cierta cantidad de aire, esas vibraciones, exactamente, esas vibraciones, es lo que uno conoce como sonido. Yo lo que estoy haciendo es justamente hacer vibrar determinado, no sé muy bien cómo es el mecanismo, la verdad que lo desconozco, pero con ciertas frecuencias que tienen que ver con las frecuencias de mi voz. ¿Está bien? Todo ese esquema lo que hace es una presión, ¿no?, sobre el aire. Esa presión se va transmitiendo y eso es lo que mi oído va a captar en algún momento. ¿Está bien? Ese muchacho que está hablando ahora por el parlante tiene una interfase, su voz está vibrando y lo que va a estar haciendo es oscilando dentro del parlante algo que traduce esa presión de aire a un impulso eléctrico. ¿Está bien? De alguna manera es lo que hace mi oído. Nuestro oído, no solamente el mío, nuestro oído. ¿Está bien? Bueno, fíjense que hay distintas entonces formas de analizar esas presiones, digo, más que de generar, en este caso estoy moviendo aire. ¿Qué es lo que va a bombear? O sea, esa presión va a estar sobre la sangre, en el caso del corazón. ¿Está bien? Y en el caso de una bomba de agua, pues obviamente el fluido en sí va a ser el agua y pues, va a estar todo el mecanismo lo que hace es generar cierta presión sobre el agua para pues mandarla con mayor caudal, etcétera, por una tubería que seguramente es bastante resistiva. Bien, veamos el problema 22. Dice que una persona adulta que está en reposo, el caudal sanguíneo suele ser de unos 5 litros sobre minuto, es un dato clásico, siendo la presión media de la aorta de 100 milímetros de mercurio y de 5 milímetros de mercurio para la vena cava. O sea que me están dando la presión, no la diferencia, pero la presión en la aorta y en la cava. ¿Está bien? ¿Cuál es la resistencia hidrodinámica total del sistema circulatorio? O llamada RPT, resistencia periférica total, que es lo que vimos recién, ¿no? Fíjense que como dato me están dando entonces el caudal y dos presiones. ¿Está bien? Una, la entrada del corazón y otra, la salida del corazón. La entrada es la vena cava y la salida es la aorta. ¿Está bien? Justamente llega
con una presión bastante menor, y lo que hace el corazón es darle un shot, ¿no? Le sube la presión a 100, de 5 a 100. ¿Estamos? Milímetros de mercurio. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Lo primero que estoy haciendo acá es viendo los datos que tengo, y por alguna razón lo pasé a metros cúbicos sobre segundo. ¿Se acuerdan que el litro era 10 a la menos 3 metros cúbicos y un minuto son 60 segundos? Así que haciendo eso rápidamente puedo construir este número. La diferencia de presión es entre la aorta y la vena cava, es de 95, 100 menos 5, ¿no? Esto está en milímetros de mercurio, entonces lo pasé a pascales. ¿Hasta acá bien? Uy, perdón. ¿Ah? Lo pasé a pascales. Y entonces lo que me están pidiendo es la resistencia, pues utilizo el teorema de Poiseuille, que dice que la diferencia de presión es la resistencia total, y fíjense que acá es la resistencia total de todo el sistema. ¿Está bien? Lo que hice de alguna manera es construir, ustedes me dicen, pero ¿cómo es que la sangre sale de un lado y llega del otro lado? Pues sí, obviamente recorre un trecho por la aorta, luego se bifurca, luego se vuelve a bifurcar, luego se ramifica en millones de capilares, no sé si millones, pero muchos, ¿está bien? Llega hasta el último capilar y hace como una especie, llega con muy baja velocidad y hace una especie de lagunita, y luego mecánicamente las venas van como que absorbiendo esa pequeña sangre en la lagunita, y la van llevando de a poco hasta los afluentes más caudalosos. ¿Está bien? Y así sucesivamente, y empieza a juntarse todo hasta que llega hasta la vena cava. Y ahí se juntó todo, y vuelve el corazón. Todo ese sistema, la sangre, está en un esquema de tuberías, si quieren, muy simplificadamente, en paralelo. No están en serie. ¿Por qué no están en serie? ¿Por qué no hay una única tubería que lleva todo por todos lados? Primero que se requeriría mucha más cantidad de venas y arterias, o sea, una cosa muy larga. Pero una cosa muy larga a su vez sería muy resistiva, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más largo, más resistivo. Por lo tanto, hay una idea de economía, ¿no? Necesito un corazón razonable. Entonces, no necesito, si es muy resistiva la circulación de la sangre, pues el corazón debería ser una super máquina. ¿Está bien? Entonces es muy inteligente, entre comillas, digamos que desde el punto de vista biológico es lo que quedó luego de varios intentos de ser por otro más económico es. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si vieron algo de esto en biología o, ¿no?, las teorías darwinianas y posteriores, ¿no? Bueno, en definitiva, esta resistencia es la resistencia de todo ese conjunto de cañerías que están en... ¿Está bien? Muy bien, entonces, la diferencia de presión total, que es entre la entrada y la salida del corazón, es igual a la resistencia total de todo el circuito multiplicado el caudal de sangre. La diferencia de presión es... Y el caudal tuve el cuidado de pasarlo también al sistema internacional. Haciendo toda esta porquería, dividiendo, me queda una resistencia de la hostia. Es 1804,3. El coma 3 es una ridiculez ante un número tan grande, digamos que lo podría haber evitado. Pascales por segundo sobre metro cúbico. En términos
esta resistencia, esta, bueno, es la total, sería la total del ser humano. En términos generales, si ustedes quieren calcular la resistencia es un número muy, muy grande en el sistema internacional. ¿Está bien? El sistema internacional diríamos que es una unidad muy chica y por lo tanto la resistencia nos queda numéricamente como muy alta. Así que no se asusten si empiezan a tener resistencias de 3.000 millones, 500 millones, etcétera, etcétera, etcétera. No se asusten, están bien, es factible. ¿Hasta acá bien? Bueno, respecto de potencia y trabajo, en este caso, la segunda pregunta era cuál era la potencia media desarrollada por el corazón. En general en los textos dice que es 1,2 watts. Bueno, acá en las cuentas da 1,05, así que verán ustedes más luego con cuál se van a quedar en función de la carrera que sigan. Por supuesto, no sé si hay alguien de farmacia y bioquímica y si hay alguien de agronomía, pues esto no creo que lo vaya a ver nunca más. Lo del corazón me refiero, ¿no? Pero los de veterinaria, los de medicina cualquiera, aún los odontólogos y odontólogas, pues seguramente van a seguir viendo esto. Muy bien, recordemos que estas dos fórmulas ya las habíamos visto, la potencia, el trabajo, primero el trabajo. El trabajo lo podíamos expresar como diferencia de presión por el volumen, y la potencia por el trabajo dividido el tiempo, y cuando el volumen lo divido por el tiempo me queda caudal. Así que lo que hago es calcular la potencia como delta P por Q, o sea, utilizo esta fórmula. Delta P es lo que acabo de encontrar en Pascal, es 12.662, y el caudal es dato del problema. Así que me da 1,05 watts. ¿Hasta acá bien? En realidad, Ondina, pero vos me engañaste, me mentiste, me dijiste que íbamos a ver resistencias en serie y paralelo, y acá no hay mucho. Bueno, no hay mucho, pero en definitiva me sirvió para un poco hablar del corazón y de resistencias, de que esta resistencia total del sistema circulatorio, en definitiva, es un gran esquema de resistencias dispuestas en paralelo. ¿Está bien? Aunque es verdad, acá no vi ninguna fórmula del paralelo. Muy bien, vamos al 24. ¿Está bien? Que también es del corazón, por cierto. Dice, no sé si estos problemas los vieron ustedes. O sea, si ya tuvieron oportunidad, si vieron teoría, si hicieron alguna cosita. Bien. ¿Te sirve esta clase luego que hayas hecho problemas? O sea, la pregunta que les hago es si ¿vieron que es mejor ver una vez que te matás haciendo, o sea, viendo videos, leyendo, teoría, buscando por Google a ver quién lo explica mejor, y después sentarse a hacer problemas, y después tener una revisión de los conceptos? Está bueno, porque es como que vas al grano. De hecho, ustedes casi no me están consultando prácticamente. Quiere decir que está bueno porque eso es justamente, fíjense que esta modalidad por lo general es la que uno termina teniendo en la universidad. En realidad es al revés, yo estudio y después voy a la clase para interpretar mejor o ver si yo interpreté bien lo que estudié. Y no es que el docente explica y después voy y estudio. ¿Está bien? Empiezan de esa manera, porque bueno, es el CBC en definitiva. Ustedes vienen del secundario, entonces todavía tienen que conciliar ritmo de estudio. Pero después la idea es que sean buenos y buenas alumnas y alumnes y tengan su propio ritmo, pero que aprovechen las clases teóricas, sobre todo cuando ven al docente o a la docente, ya habiendo leído, ya habiendo estudiado algo. Se aprovecha muchísimo más
Y bueno, nada, es un ritmo que van a ir adquiriendo a lo largo de la carrera. ¿Está bien? Bueno, muy bien. El 24 no es nada complejo, simplemente fíjense que tengo, así nomás, si yo veo esto, veo que acá hay alguna fuente que ejerce cierta diferencia de presión, y acá hay 3 resistencias que como están dispuestas en paralelo. ¿Cómo sé que están dispuestas en paralelo? Básicamente porque la presión en la entrada, no importa quién es la entrada, ¿no? La presión acá respecto de esta, la diferencia de presión, fíjense que en las 3 es la misma. Entonces tengo, y que justamente además es la diferencia de presión de esta bomba. ¿Está bien? Que sería el corazón en este caso. Bien, Juliana, vos estás súper adelantada entonces. Bueno, entonces tenemos una bomba que tiene una diferencia de presión, que digamos, no que tiene, que está justamente dándole a este sistema una diferencia de presión, y que cada uno de los elementos de este esquema tiene la misma diferencia de presión entre sí y obviamente con la bomba. Este es un típico esquema de 3 resistencias en paralelo. Bueno, me dan cuánto vale la resistencia de cada una y me dicen, bueno, este es el esquema simplificado de la circulación sistémica, que consiste en una bomba, bla, bla, bla. Esta diferencia es entre la vena cava, digamos que acá sería ponerle la aorta y acá sería la cava, si esto fuera así, ¿está bien? Se van hundiendo gradualmente, formando vasos cada vez mayores hasta llegar al corazón por la vena cava inferior. Esta circulación se puede esquematizar en un circuito modelo con varias resistencias en paralelo, como se indica en la figura. Calcular el caudal en cada resistencia y el caudal total. ¿Está bien? En cada uno de estos casos. Esta sería la resistencia 1, por lo tanto habría un caudal 1. Esta sería la resistencia 2, por lo tanto habría un caudal 2. Esta es la resistencia 3, por lo tanto habrá un caudal 3. Entonces yo sé que la diferencia de presión del corazón es 100 milímetros de mercurio. Como están en paralelo, entonces las 3 diferencias de presión están obligadas a ser iguales e iguales a la de la bomba, o sea, la del corazón. También sabemos que el caudal equivalente es la suma de cada uno de los caudales, de Q1, Q2, Q3, Q4. Bueno, entonces para cada caño de estos, se cumple con el teorema de Poiseuille, para cada uno y para el equivalente. Entonces planteo el teorema de Poiseuille para cada cañito. Delta P1 es Q1 por R1, delta P2 es Q2 por R2, delta P3 es Q3 por R3. O sea, el caudal de cada uno por la resistencia de cada uno es la diferencia de presión de cada uno. Ahora, ya sé que las diferencias son iguales e iguales a 100. Así que esto va a ser 100, 100, 100. ¿Está bien? El caudal no lo sé y la resistencia es dato, con lo cual es una pelotudez, es simplemente pasar este R dividiendo. Pero ojo, ¿no? Ojo, porque esto está en milímetro de mercurio y esto, no, está bien, y esto está en milímetro de mercurio por segundo sobre mililitro. En este caso no hay que pasar unidades, porque el milímetro de mercurio se va a cancelar con este milímetro de mercurio. Así que bueno, cuando divido, encuentro el caudal en mililitros sobre segundos. Y el caudal total es la suma de todos los caudales. O sea que, fíjense que el más resistivo es el 3. Y fíjense que el caudal es menor ahí, 20. El menos resistivo es 2. Y el caudal ahí es el mayor. Donde hay menos caudal, donde hay menos resistencia, hay más caudal. Y donde hay más resistencia, hay menos caudal. Bueno, y el caudal total, pues el caudal total es la suma de todos los caudales. ¿Está bien? Bueno, y acá pongo otra forma de calcular la resistencia equivalente. Si quieren... otra forma de hacer esto es calcular la resistencia equivalente,
que sería, como están en paralelo, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, o sea, 1 sobre esto, más 1 sobre esto, más 1 sobre esto, y todo eso sumado y luego inversa. ¿Está bien? Milímetro de mercurio por segundo sobre el mililitro también lo llaman URP. Y luego se aplica el teorema al equivalente, o sea, el teorema de Poiseuille, que sería el delta P total, es igual al R total multiplicado el caudal total. ¿Está bien? Como el R total lo acabamos de encontrar, y este es el delta P total, si lo paso dividiendo, pues me queda el Q total. ¿Ves, Martín, es lo que acabo de decir acá? Lo que vos decís, que el caudal total también lo podría hacer con la resistencia equivalente. Son dos formas y voy a tener el mismo resultado. Son dos formas distintas, pero iguales en definitiva. ¿Está bien? O por separado, viendo cada uno, o primero encontrando el equivalente total y después despejando el Q total. Bueno, yo no lo hice, pero les dejo a ustedes. Ah, sí lo hice, a ver. No, no lo hice. Bueno, a ver qué era. El B, si por alguna razón aumenta, si por alguna razón, no, si por alguna causa aumenta el radio de 1 al doble. Aumenta la resistencia 1 al doble. Por ejemplo, una vasoconstricción a nivel piel y mucosas. Bueno, o sea, esto disminuye de alguna manera el radio, ¿no? Se comprime la vena o lo que fuera, y entonces esto se duplica, va a 4. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, les dejo a ustedes, el que lo hizo, ¿qué vio? ¿Hicieron el B y el C? Disminuye a la mitad. ¿Qué cosa? El caudal que viene por acá, ¿no? Claro, fíjense, ¿no? El delta P no cambió. Si pico, esto tengo que disminuirlo a la mitad. De tal manera, si tengo un 2 acá arriba, acá te voy a tener que tener algo dividido 2, para que el 2 se cancele y me quede el mismo 100. O sea, si uno aumenta, el otro disminuye. Son inversos, Q y R. ¿Está bien? Si uno se duplica, el otro va a la mitad. Si uno se triplica, el otro va al triple. ¿Está claro? A un tercio, mejor dicho. ¿Y el caudal total cómo te queda? Fíjense que delta P2 no cambió, la resistencia 2 tampoco, así que el caudal 2 no pudo haber cambiado. El delta P tampoco cambió y el R no cambió, con lo cual el Q3 no pudo haber cambiado. Así que la resistencia total, el caudal total disminuyó. Bueno, ¿qué implicancias tiene disminuir el caudal total de la sangre? No sé, la verdad, sinceramente, pero debe tener alguna implicancia, ¿no? Que en vez de ser 103,3, ponele, fuera 78,3 como dice Víctor. O sea, no lo sé. ¿Víctor o Víctor? Bueno, como sea. ¿Está bien? O sea, no sé qué implicancia tiene que el caudal sea menor, pero alguna implicancia debe tener. Seguramente menos oxigenación, no sé, desconozco, pero ustedes sabrán más que yo. Y si no, van a aprenderlo en la facultad. Si agregamos una resistencia de
de más, o sea, otra resistencia, de 0,2. Fíjense que 0,2 es muy chiquita, una resistencia mucho más chiquita que todas las anteriores. Yo no hice la cuenta, estoy simplemente analizando con ustedes, ¿no? Si tengo una resistencia muy chiquita, ¿qué va a pasar con el caudal? O sea, agrego acá una resistencia otra, una cuarta, que también está en paralelo, pero que es muy chiquito. Entonces el caudal aumenta, exactamente. Primero que va a haber un caudal 4. Y segundo que es donde va a haber más caudal, porque la resistencia es menor. Así que es probable, y fíjense que el delta P sigue siendo el mismo en todos lados. Eso no sé si en un caso, bueno, sí, el delta P sigue siendo el mismo en todos lados. Y la resistencia sigue siendo las mismas, las otras, ¿no? Por lo tanto, el caudal en cada una va a ser el mismo que antes. Pero agregué una cuarta más, que está en paralelo. Encima, claro, entonces el caudal total está aumentando, y en mucho, además. ¿Está bien? Bueno, ¿qué implica tener mayor caudal? Y bueno, no sabría decirles. Lo que no sé muy bien acá, desde el punto de vista médico, es qué pasa si con el corazón, si eso afecta a la diferencia de presión. Entonces, bueno, eso ya lo verán ustedes en medicina. Si realmente, esto es un modelo físico adaptado a algo biológico, ¿está bien? Ahora, en la real realidad, creo que esto es muy poco plausible y que no es un modelo muy real, ¿está bien? Tiene algo, tiene un aire de modelo real, pero no, ya después verán ustedes qué va a ocurrir, me van a contar a mí, ¿está bien? Seguramente, no sé, fisiología, ¿será que estudian en fisiología, ven esto? No sé. ¿Estamos? Bueno, y el problema 23 dice lo siguiente, y este me gusta más, porque de última dice, encontrar la resistencia equivalente que presentan 3 caños de igual resistencia R que estén conectados. Bueno, hay una parte A y una parte B que es muy tonta porque es todos en serie o todos en paralelo, y eso ya lo vimos. Está dentro de mi teórica, ¿no? Cuando vimos justamente, acá son 3 caños iguales, así que está dentro de lo que vieron ustedes antes, en alguna de las filminas de ahora, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si tengo el C y el D? O sea, tengo en el C 2 resistencias que están en serie, o sea, voy a poner mi cámara, si puedo. Ahí está, ¿no? Tengo 2 tubos que están conectados uno en serie con el otro, y luego esas 2 porquerías que están en serie en paralelo con un tercero. ¿Está bien? Entonces, y cada una de esas porquerías tiene una resistencia R. Entonces, ¿cómo hago para...? Primero me imagino el modelo. Y ese es el modelo, ¿no? 2 resistencias que están en serie, y esas 2 resistencias están en paralelo con una tercera. Y son todas iguales, R, R y R. Ojo que esta de acá arriba no está en paralelo con esta de acá abajo. Esta que está arriba no está en paralelo con esta que está abajo. Estas 2 porquerías en serie están en paralelo con esta resistencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Esto lo hicieron? Bueno, y ¿cómo encuentro? Ah, perdón. Bueno, acá perdí. ¿Cómo encuentro la resistencia equivalente? Y bueno, voy atrás un minutito. Estas 2 de arriba se suman, R más R, 2R. Así que acá tengo, a ver si puedo escribir. Si puedo. No, tengo, esperen que
¿no? Tengo 2, bueno, no sé cómo, perdonen, borrar todo. Texto, ahí está. Tengo 2R por un lado, ¿está bien? Y tengo por el otro lado R. Y yo quiero construir el R equivalente. R equivalente. No me va a salir la... ¿Está bien? Bueno, y estos dos están en serie, perdón, en paralelo. Entonces tengo que hacer 1 dividido 2R más 1 dividido R. Y todo eso a la menos 1. No lo puedo escribir de otra manera que así, ¿no? Que está elevado a la menos 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, acá tengo 1 sobre 2R más 1 sobre R. Saco factor común 2R o como quieran. Y si no, lo que hago, yo lo hago lo siguiente. Acá quiero que el denominador, me motiva que el denominador sea el mismo. No. Bueno, no sé cómo hacer. ¿Ah? Me motiva, bueno, ahora me fui. Bueno, me motiva que el denominador sea el mismo. Entonces lo que hago es poner 1 sobre 2R más 2 dividido 2R. ¿Sí? Lo que hice acá es poner un 2 arriba y un 2 abajo. O sea, básicamente multipliqué por 1. De tal manera que ahora tengo 2R abajo en el denominador y 2R en el denominador. Con lo cual esto es igual a 1 más 2, 3, 3 sobre 2R. Pero todo esto lo tengo que dar vuelta ahora. ¿Se acuerdan que estaba el menos 1? Entonces me queda 2R dividido 2. 3. Así que la resistencia equivalente, en definitiva, es esta. 2R dividido 3. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿O tienen dudas? O sea que la resistencia equivalente es 2R dividido 3. Bueno, y en este caso, 2 paralelo y luego en serie con el tercero, pues justamente son 2 que están en paralelo. Los dos se simplificaron, no, justamente los dos, ¿cuál dos, Juliana? Porque yo hice un juego de meter un 2 arriba y abajo en la misma fracción. En realidad, lo único que hice es meter un 1. ¿Sí? O sea que es inocuo mi 1. ¿Se entiende? Y lo único que, si no, lo que tengo es encontrar el denominador común, multiplicarlos, ¿no? Primero dividir, después multiplicar con el de arriba, lo que hacen ustedes habitualmente, cuando en el secundario de pronto. ¿Alguien que no haya entendido esto? De sumar fracciones. Bueno, entonces seguimos.
Y acá tengo, la D sería 2 que están en paralelo, y estas en serie con la tercera. ¿Está bien? 2 en paralelo y luego en serie con la tercera. Entonces tengo 1 sobre R más 1 sobre R, tengo 2 sobre R, pero todo eso es... O sea que esta porquería de acá, la resistencia equivalente de esta porquería es R sobre 2. Y ahora le tengo que sumar, ¿sí? Le tengo que sumar a R sobre R más R sobre 2 es 3R dividido 2. También así que la resistencia equivalente es 3R dividido 2. ¿Sí? Esto es lo peor de todo. Se trabó, sí. ¿No? Primero encuentro la resistencia equivalente del paralelo. Entonces esto es, lo voy a hacer acá, 1 sobre R más, lo estoy escribiendo en el chat. Que lo escribo ahí. ¿No? Esa es la resistencia equivalente del paralelo. 1 sobre R más 1 sobre R, una banana más una banana, ¿qué tengo? 2 bananas. O sea, 2 sobre R. Pero lo tengo que dar vuelta porque está a la menos 1. Así que eso es lo mismo que R sobre 2. ¿Está bien? 1 sobre R más 1 sobre R inversa es R sobre 2. ¿Lo ves? Luego, esta R sobre 2, que sería esta parte de acá, la tengo que sumar a R. Entonces tengo R sobre 2 dividido 2 más R. Y R sobre 2 más R es lo mismo que 3R dividido 2. Si quieren, esto es lo mismo que, de nuevo, pónganle, bueno, hagan la cuenta ustedes, ¿no? Pero si quieren, seguramente van a tener más dudas de este tipo de problemas. Así que luego vamos a profundizar seguramente el sábado y el miércoles. El miércoles es la misma clase. ¿Hasta acá bien? Bueno, este es un tipo de problemas donde hay, básicamente, ¿no? Donde tengo que utilizar el teorema de Poiseuille y utilizar la idea de que hay cosas que están en serie y en paralelo, resistencias en serie y en paralelo, y encontrar los equivalentes y eventualmente despejar algo. ¿Está bien? Bueno, ese es un tipo. El otro tipo de problemas son problemas donde me dicen, como el 21, que me dicen lo siguiente. ¿Y por qué no aparece acá el texto? Bueno, voy a leer el texto. Después lo voy a agregar porque pensé que estaba. El problema 21 dice: cuando se establece una diferencia de presión de 0,5 atmósferas entre el extremo de cierto caño, lo que viene acá apareciendo como delta P1, ¿está bien? Esta diferencia es 0,5 atmósferas. Acá está, delta P1, 0,5 atmósferas, lo pasé a pascales. Me dicen que es agua, y el coeficiente de viscosidad del agua es 1 centipoise. Me lo dicen ahí. Y bueno, ya lo pasé a pascales por segundo. Y luego me dicen que fluye agua a razón de 30 litros por minuto. 30 litros por minuto es el caudal. Bueno, lo que hice es un juego para pasarlo a metro cúbico sobre segundos. Dice el caño 2, bueno,
Ese es el caño 1. Hasta acá está bien, tengo la diferencia de presión, tengo el caudal y tengo la viscosidad. Sé que lo que pasa por ahí es agua. ¿Cuál sería el caudal, ¿sí?, si se reemplaza este caño de acá por otro caño de igual longitud, pero diámetro el doble? Cualquiera. De longitud y diámetros el doble. O sea, la longitud de este nuevo caño es el doble del anterior. Y el diámetro de este nuevo caño es el doble del anterior. O sea, este caño más grande, más ancho y más largo. ¿Sí? ¿Cuál sería el nuevo caudal de esta cañería, el caudal Q2, el que está en azul, sin modificar la diferencia de presión? O sea, utilizando que la diferencia de presión, por el dato que me dan, ¿no?, que la diferencia de presión del caño 2 es igual a la que tenía el caño 1 bajo todas estas condiciones. ¿Estamos? Bueno, en este tipo de problemas yo tengo que comparar justamente, se me va a meter con la resistencia, pero ya no me interesa si están en serie, en paralelo, no. Van a querer que yo compare una resistencia con la otra para poder hablar de una otra cosa que en este caso era el caudal. ¿Está bien? Entonces, estos problemas son más complejos que lo anterior, desde mi punto de vista, pensando en ustedes y pensando que doy clases hace más de 20 años. Esta resistencia 1, la de este tipito del primer caño, la voy a expresar. ¿Vieron las 3 fórmulas que habíamos visto de resistencia? Pues me voy a quedar con la del con la del diámetro, porque justamente me dice que uno es tiene el doble de diámetro. Entonces me agarro de esa y digo, bueno, mira, ya que me hablas del diámetro, voy a utilizar esta. No, ni la primera ni la última, la del medio. ¿Está bien? Bien, y entonces voy a decir que la resistencia hidrodinámica de 1 va a ser 128 por la viscosidad del fluido que fluye, por la longitud de ese caño, el 1, dividido pi por el diámetro 1 a la cuarta. La resistencia 2 va a ser igual a la misma fórmula, pero para 2. La longitud de 2, el diámetro de 2, y la viscosidad es la misma porque es el mismo fluido, es agua. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, dado que por Poiseuille, ¿no?, esto sería aplicando Poiseuille, delta P es Q1, delta P1 es Q1 por R1, entonces ya sé cuánto vale la resistencia de 1, porque ya sé cuánto vale delta P1 y ya sé cuánto vale Q1. Así que obtengo la resistencia. Fíjense que me da 101.000.300.000. ¿Está bien? Pascales por segundo sobre el metro cúbico. Muy bien, de esta ecuación, de alguna manera lo que empiezo a hacer es poner a esta en función del lado de 1. Entonces arranco con 2. Como la de 1 ya lo sé, si pongo a 2 en función de 1, pues voy a poder calcular 2. Entonces voy en esa dirección. Fíjense que la resistencia 2 es esta porquería de acá, ¿no? Muy bien, entonces lo primero que hago es reemplazar. Sé que la longitud 2 es 2 veces la longitud 1. Así que donde dice la longitud 2, reemplazo por 2 veces la longitud 1. Y donde diga el diámetro 2, voy a poner 2 diámetro 1. Ojo que esto está elevado a la cuarta potencia. Bien, ahora despejo. Voy a poner estos paréntesis, los saco porque están en el huevo. Y voy a hacer una distribución de esta potencia. Me va a quedar 2 a la cuarta por D1 a la cuarta. ¿Hasta acá bien? ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, lo que hago es simplemente distribuir esta potencia en estos dos multiplicandos, digamos, ¿no?
de 1 era 2 veces, perdón, de 2 era 2 veces de 1, y estaba elevado a la cuarta, con lo cual me queda 2 a la cuarta por D1 a la cuarta. Bueno, como tengo este 2 arriba, uno de estos 4 2 se me va a simplificar con uno de los 2 de arriba. Entonces me queda 2 al cubo de 1 a la cuarta. Ahora bien, resulta ser que 128 por el coeficiente de viscosidad por L1 que tengo acá arriba, dividido pi por D1 a la cuarta, es justamente lo que yo había llamado R1. ¿Está bien? Y R1 yo lo había calculado como 101.300.000. Así que si esto es R1 y está dividido por 2 al cubo, R1 lo puedo reemplazar por el valor que encontré. Dividido, obviamente, 2 al cubo, que es 8. 2 por 2 por 2. Hago la cuenta y me queda exactamente cuánto vale R2. Bueno, y finalmente utilizo Poiseuille como la diferencia ¿no? Esto es el teorema de Poiseuille. Delta P2 es R2 por Q2 y lo que hago es sacar R2 dividiendo. Bueno, el delta P es el mismo de siempre y R2 lo acabo de calcular. Bueno, hago la cuenta y me da esto. Y ese es el caudal del nuevo caño. ¿Se entendió? Básicamente lo que hice es expresar quién era R1, expresar quién era R2, y dado estas dos relaciones, tratar de ver cómo es uno respecto del otro. Y lo que llego es esto, que R2 es R1 dividido 8. Después, bueno, por motivos de la vida sé que, porque tengo todos los datos, sé que R1 es 101.300.000. Y puedo calcular finalmente cuánto vale R2. Y poder luego calcular cuánto vale Q2. ¿Se entendió? Desde mi punto de vista, estos ejercicios son los más difíciles. No sé si preguntas, y ahí terminamos. ¿Preguntas? Sí, esta manera es más fácil de lo que hace Ricardo en su página, que da 1000 vueltas. Puede ser, sí. Pues no, la verdad que no la vi, como lo hace Ricardo. Ricardo debe sustituir, de alguna manera. A mí me gusta, por ejemplo, relacionar primero. Una manera de relacionar es hacer una división, R1 sobre R2 o R2 sobre R1. Y que es otra forma también, igualmente válida. No sé si es esa la que hace Cabrera. Ah, los delta, claro, él lo que hace es sintetizar todo en uno, ensambla, mete todo en una. Ya, como él ya sabe, él trata de ahorrar, en tal caso, claro, él trata de ahorrar pasos, ¿está bien? Yo lo hice como que desglosando pasito por pasito. Hay muchas formas, ya les digo, de atacar un problema. Ya lo he comentado, a mí me parece que conviene siempre ver el bosque y después ir al árbol, a la raíz del árbol, ¿está bien? Entonces, primero ver la generalidad. La generalidad es, me están diciendo que estoy teniendo que comparar cosas, porque por algo me dicen que es el doble de diámetro y el doble de largo. Entonces, más allá de que sepa o no sepa cuánto vale la resistencia, puedo compararlas, puedo decir cuánto es una respecto de la otra. Es 8 veces más grande, es 2 veces, es el doble, es el triple, es la mitad, ¿está bien? Entonces, me parece que ahí es donde está el núcleo de este tipo de problemas. Primero, observar que tengo que poner una cosa en función de la otra. Después es matemática. Después, cómo hacen para
despejar es matemática. ¿Está bien? Pero no se pueden perder de ver que lo que quiero es poner en relación una cosa con la otra, en este caso era la resistencia hidrodinámica. ¿Está bien? Bueno, más cuestiones que quieran consultar. Es de consulta, sí. El sábado vamos a tener únicamente clase de consulta de 10 a 12. Así como las otras, la de los jueves y la de los viernes. ¿Qué? ¿Los viernes a la mañana es un feo momento para ustedes? Porque se quejan todos los docentes del viernes a la mañana de que no hay alumnos. Y no sé por qué. Si es porque tienen otra materia, si hay materias, o porque el viernes a la mañana es un día jodido por algo. Otra cosa, no sé. ¿Tienen otra materia el viernes a la mañana? José, ¿trabajás? Voy a dejar de grabar.